BioBioChile.tv presenta Los columnistas. Opiniones que construyen realidad. La Constitución Política declara que Chile es una república democrática. Y muchas veces los chilenos nos jactamos de esto, y con razón. Pero lo propio de la república es que los ciudadanos y la autoridad están sometidos al imperio de las instituciones a través de las leyes y no al de las personas. ¿Qué significa eso en concreto? Que no dependen de la buena voluntad de nadie, sino de las leyes y de las instituciones, y que éstas operan de la misma manera para todos. Eso por lo menos en la teoría. Andrés Bello decía, a propósito justamente de lo mismo, que el mejor gobierno es el que presta confianza y seguridad a los ciudadanos, respetando las leyes, y los deja gozar así de la verdadera libertad. Chile se autodefine como una república democrática. ¿Funcionan realmente sus instituciones? Veamos. Un poder ejecutivo cuyas máximas autoridades alcanzaron el gobierno mediante recaudaciones financieras contrarias a la legislación aplicable, muchas de las cuales todavía conservan sus puestos de trabajo. Un poder legislativo donde una parte considerable de sus integrantes ha perdido toda legitimidad luego de conocerse prácticas que, si en algunos casos no son constitutivas de delito, en el mejor de los supuestos reflejan conductas reñidas con los principios más elementales de la ética. Un poder judicial cuya cabeza contrata como asesor a un exministro de su fila que recientemente y a través de la televisión abierta ha dicho o ha reconocido con total desparpajo haber condenado a exmilitares sobre la base de una ficción jurídica que es la del secuestro permanente. Un ministerio público con fiscales que no solo violan el deber de no revelar antecedentes de investigaciones que están en curso, sino que derechamente falsifican documentos a fin de aparecer cumpliendo metas y que no se alcanzaron, y que después de eso reclaman derecho a obtener los bonos. Un servicio de impuestos internos cuya práctica se parece mucho más a una policía política que a la de un organismo autónomo que debe fiscalizar y recaudar tributo, aplicando la ley de la misma manera, igual, obvio, para todos, y que sin embargo no duda en ceder a las presiones del Poder Ejecutivo para no cumplir con su función. Todo lo anterior se puede decir que es propio de una república democrática. Sí, como si eso no fuera suficiente. En primer lugar, la presidenta de la República y la coalición que la acompaña arriban al poder señalando haber triunfado sobre la base de un programa que más que un conjunto de reformas estructurales, como se suele decir, parece una canasta navideña que a poco andar cuenta con un estridente rechazo de la mayoría ciudadana. Segundo, que asume un gobierno que, a lo menos en el primer tiempo el partido, si es que se puede hablar de primero, segundo, tercero, es capturado y conducido por una suerte de versión criolla de la cámpora argentina. Tercero, que las leyes se improvisan, que si logran ver la luz de inmediato requieren múltiples y sucesivas aclaraciones y circulares que permitan entenderlas, y que una vez aprobadas se advierte que no hay cómo financiarlas, y así un permanente, etcétera. Cuarto, que la generación de las normas se somete a procedimientos propios de regímenes corporativistas o fascistas, donde la opinión de los grupos de poder directamente afectados con ellas no se concibe como eso, como una opinión, sino como un verdadero veto. Así lo vemos hoy, por ejemplo, con la injerencia y el rol que de hecho se les reconoce a los estudiantes, a los profesores, a los indigenistas, a los dirigentes de la CUT, y así suma y sigue. Quinto, que ante la total ausencia del liderazgo presidencial, el ministro del Interior, ni más ni menos que el jefe político del gobierno, aprovechando la ausencia del país de la presidenta, levanta un podio y un punto de prensa en el mismo Palacio de Gobierno para que un eventual candidato, además expresidente de la República, inicie su carrera por el sillón. Sexto, que luego de conocidas las presiones del exministro del Interior a fin de que el director de Servicio de Impuestos Internos no se querelle en asuntos que implican a la nueva mayoría, el actual ministro de Hacienda confiese, no obstante que él lo llamó directamente a fin de que no se hiciera nada mientras se instalaba en su cargo. Es decir, que después de hacer gárgaras con la autonomía de este servicio, el mismo ministro reconozca, renglón seguido, que instruyó a Jorrat para que dejara de hacer su trabajo mientras se familiarizaba con su escritorio, su personal, su secretaria o qué sé yo, con qué otras cosas. Porque lo que sí resulta evidente es que si el Servicio de Impuestos Internos es efectivamente autónomo, como no se cansa de repetirlo el gobierno, el que éste cumpla su rol no deberá afectar en nada su instalación en el ministerio.
Un país sin instituciones o en el que estas no funcionan no puede llamarse república. Un Estado que no garantiza que sus instituciones se subordinen a la ley y no al criterio de los funcionarios que las presiden, no merece este calificativo y se parece más a una banda de forajidos que paradójicamente los mismos gobernados, a quienes los mismos gobernados le han conferido el monopolio de la fuerza y la coacción. En definitiva, ¿qué evidencia o demuestra todo lo anterior? Que no fue el programa ni la retroexcavadora como figura retórica con que se lo pretendió identificar lo que permitieron a la nueva mayoría alcanzar el gobierno, sino que el carisma que entonces poseía la candidata, con esa aura parecía un poco al de la hada madrina de Cenicienta, que se ha desvanecido el efímero entusiasmo que en el incauto electorado despertaron las promesas populistas, que en Chile las instituciones no están funcionando, que finalmente de seguir por ese rumbo de república democrática solo nos quedará el nombre, porque de facto estamos transitando, y peligrosamente, hacia una verdadera democracia fascista. BioBioChile.tv presentó Los Columnistas. Opiniones que construyen realidad.